Chicos, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase teórica. Vamos a desarrollar sobre accidentes y envenenamientos por picaduras o mordeduras de artrópodos y mordedura canina. ¿Ya? Ustedes ven aquí en las diapositivas que tenemos la imagen de un insecto, ¿no? Que ya ustedes deben de conocerlo. Unas lesiones en el miembro inferior, que son prácticamente las lesiones iniciales de la mordedura de ese arácnido. Y en la figura de abajo vemos un niño, ¿no?, que va a ser atacado por un cánido. Vamos a desarrollar esta clase. Al final de la clase, el alumno ya va a ser capaz de va a identificar cuáles son los accidentes y envenenamientos que se producen por animales ponzoñosos, ¿no? Los animales ponzoñosos pueden ser pueden ser catalogados como artrópodos, serpientes, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a dedicar a los artrópodos, dentro de los cuales vamos a desarrollar una de las entidades que produce la mordedura de un arácnido frecuente, que es el Loxoceles, y, y otro artrópodo que es el alacrán, ¿no? Y también la mordedura canina. También el alumno va a poder conocer los criterios de prevención, diagnóstico y tratamiento para reducir la mortalidad relacionada a estos accidentes. Muchos de estos accidentes pueden ser mortales o pueden dejar secuelas graves en los niños afectados. Asimismo, el alumno va a ser capaz de promover en la comunidad la identificación de la especie agresora para poder orientar mejor el manejo de la población afectada. Y dentro del manejo vamos a poder establecer el uso adecuado de los sueros hiperinmunes. ¿Qué les recuerda estas imágenes? A ver, de todo lo que ustedes a lo largo de su carrera o de su vida diaria en la comunidad recuerdan. ¿Qué les significa la imagen de la figura A? Voluntarios. Participen, chicos. Sería la araña Loxoceles laeta, ¿no? La Muy araña bien. de pared, ¿no? De la Loxoceles laeta, que también es conocida como la araña parda, la araña de rincón, ¿no? O la araña casera también. Muy bien. Otro alumno, mejor una alumna, ¿qué figura le hace recordar, qué especie le hace recordar la imagen de la figura B? ¿Alguna alumna voluntaria? Alacrán. ¿Quién quiere hablar? De los 100 que están asistiendo a la clase, ¿quién quiere participar? ¿Alguna chica voluntaria, por favor? ¿Qué les recuerda esa imagen? Si se equivocan, no importa. Pero si la identifican, sería mejor. ¿Lucero se encuentra? Nadie de los 100 alumnos. A ver, un chico, el delegado de mi sede, Sebastián. ¿Qué te hace recordar la imagen? Dígame, doctora. Muy bien. ¿Qué te hace recordar la imagen de la figura B? La B, La B. una vida negra. Muy bien, la viuda negra, ¿no es cierto? Que su nombre científico es la Lactrodectus mactans. Y en la mano es lo que dijiste primero, hay un alacrán. Muy bien, entonces estos tres artrópodos, en realidad vamos a desarrollar más sobre el Oxoceles laeta, que es la araña parda, como ustedes ven, que puede habitar en el domicilio, ¿no? Mira, aquí está dentro de una mano de plátanos, ¿no? Entonces, eso vamos a desarrollar sobre el aracneísmo en el Perú, que es bastante frecuente tanto en las zonas urbanas, urbano-marginales o rurales de la costa y la sierra.
De todas las especies de arácnidos que pueblan la Tierra, solamente 20 géneros producen daño severo al ser humano. Y en nuestro país, los géneros más peligrosos que abundan son las especies de Loxoceles, sobre todo la laeta, Loxoceles laeta en las zonas de la costa y Loxoceles reclusa en las zonas rurales, sobre todo en la sierra, ¿no? Y, y la Lactobacillus mactans tampoco no es muy frecuente aquí en nuestro medio, en la costa, pero sí en zonas rurales de la sierra. ¿Ya? Ahora, la responsable de la mayor parte de accidentes en nuestro medio es la Loxoceles laeta, ¿no? Y puede ocasionar la muerte, ¿no? Sobre todo cuando desarrollan cuadros severos de la forma víscero-hemorrágica. Entonces, el loxocelismo viene a ser las manifestaciones clínicas que se desarrollan posteriormente a la mordedura de una araña del género Loxoceles. Y tiene dos formas clásicas de presentación. La más común es la forma cutánea, ¿no? Que puede evolucionar en la forma cutáneo-necrótica, que puede ser hasta el 90% de los casos, ¿no? Y la forma víscero-hemolítica o sistémica, que es menos frecuente, alrededor de 10% de los casos de mordedura de araña, pero sí que va acompañada de alta mortalidad, ¿no? Entonces ya que muchos de ustedes han identificado a la araña parda, araña de rincón, recordemos, para los que nunca habían visto una arañita, estas que son pequeñas y venenosas, muy venenosas, ¿no? Para que puedan identificarla bien. Normalmente mide entre 1 a 3 centímetros cuando la medimos con las patas extendidas, ¿no? Tiene un cefalotórax que es central y que puede ser un poco gruesa esa contextura, ¿no? Son pilosas y de color marrón o pardo, aunque pueden mimetizarse, ¿no? Pueden, si están en el rincón de una pared pintada de blanco, crema, pues pueden tornarse más claritas, ¿ya? Estas arañas habitan en nuestro medio, en las casas, cuando no hay una buena higiene, o cuando está cerca de los jardines, ¿no? Entonces, ¿dónde se ubican? En los rincones, en las esquinas. Y tienden a hacer sus telarañas, ¿no? Que más o menos son un poquito desordenadas, ¿no? Hay otras arañas de patas bien largas, que son las arañas más comunes del jardín, que sí hacen sus telarañas y ¿no? Bien organizaditas, pero la Loxoceles, su telaraña no es muy ordenada. Y es más o menos hacen un tejido con una red horizontal, ¿no? Pueden dejar pues en forma de hamaca, ¿no? Y el entretramado es muy irregular. Estas arañas, generalmente, si no son atacadas, tratan de pasar desapercibidas porque saben que, o sea, bueno, identifican que los seres humanos las podemos eliminar. Entonces tratan de protegerse si no se ven amenazadas, no se convierten en agresivas, ¿no? Pero ante un descuido, o puede ser durante el sueño, en el caso de los niños, o cuando las personas están trabajando o los niños están jugando, ¿no? Pueden ser sorprendidos por la mordedura de este insecto, ¿no? Por ejemplo, les recuerdo que yo misma no tomé las precauciones debidas, me puse a revisar acá los casilleros de los colegas, iban a venir a hacer una supervisión, ¿no? Entonces, no me puse guantes, porque obviamente uno tiene que ponerse guantes para hacer la limpieza. Y estando en el hospital, no sé cómo, casi me muerde una arañita, ¿no? Y entonces comencé a sacar las cosas y la araña la tenía ya que estaba bordeando mi dedo índice. Pero fue algo así que sentí pues una cosa que me caminaba, no pensé que era una Loxoceles laeta, ¿no? Entonces pueden hacer. Y esa estaba dentro del casillero que usan los médicos, ¿no? Donde guardaban su vestimenta. Entonces, podemos ser sorprendidos, ¿no? Estos accidentes pueden ser diurnos o nocturnos. Eh, esta mordedura de la Loxoceles puede causar la muerte porque puede producir un cuadro anafiláctico producido por el veneno,
¿no? Y aunque el veneno, vamos a ver, tiene muchos constituyentes que tienen, desarrollan la fisiopatología de la necrosis cutánea, las lesiones hemolíticas, lesiones del endotelio vascular, ¿no? Alteraciones del perfil de coagulación. Muy bien. Entonces, dentro de los componentes, vamos a verlos más adelante, pero recordemos que una de las fosfolipasas, que es la efingomielinasa D, es la que tiene alto poder de penetración tisular y local y que también es responsable de los síntomas sistémicos, ¿no? Entonces, vemos ahí, por ejemplo, en la imagen superior, la mordedura de la araña en la cara de una niña. Esto es frecuente que se produzca durante el sueño, ¿no? Más o menos el 38 a 40% de las mordeduras de araña que ocurren en la noche es durante el sueño. Y las arañitas, pues, se pueden haber alojado debajo de las almohadas, debajo de las cobijas, generalmente cuando se hace limpieza sin tener mucha precaución, ¿no? A veces se limpia, se hace el aseo de los rincones de las paredes y no se cubren bien las camas, entonces puede caer la araña sin que la persona que haga la limpieza se percate y pues se alojan, se esconden y salen, ¿no? Durante la noche porque son su hábitat y sus costumbres son nocturnas. Entonces, por eso es que las mordeduras de las zonas expuestas generalmente es durante la noche, ¿no? En segundo lugar, en segundo orden, la mordedura durante el día y cuando el niño está jugando, generalmente es en las extremidades inferiores y también después, en tercer lugar, las extremidades superiores y en cuarto lugar es el tórax, ¿no? Y el cuello. Entonces, los componentes del veneno, del Oxoceles laeta, son una serie de enzimas de bajo peso molecular, como el esfingomielinasa D, que es la más tóxica, digamos, ¿no? Pero también está formada por hidrolasas, hialuronidasa, lipasas, colagenasas, fosfatasa alcalina y proteasas y metaloproteasas, que son las que tienen el poder dermonecrótico. Entonces, como dice ahí, la acción el veneno tiene acción proteolítica, necrosante, hemolítica, procoagulante y vasculítica, ¿no? Entonces, puede provocar serias lesiones a nivel cutáneo y también visceral, que es la forma sistémica, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con esta fibromiyelinasa D? Interactúa con las membranas celulares y otros elementos tisulares. Tiene capacidad de activar el complemento, producir gran migración de neutrófilos y agregación plaquetaria. Desde el punto de vista de la fisiopatología, cuando la mordedura, que obviamente es a nivel de los tejidos cutáneos, localmente se produce una reacción inflamatoria, ¿no? Y esto es lo que va a producir liberación de citoquinas, ¿no? Con expresión de selectinas, activación del complemento, agregación plaquetaria, migración de neutrófilos. Y esto luego también va a producir estas citoquinas, una zona de isquemia y otras zonas hemorrágicas, ¿no? Que luego se van a tornar equimóticas y que pueden producir pues la necrosis del tejido. Y en el transcurso de las horas, al inicio la coloración, vamos a ver más adelante, es eritematosa, muy pruriginosa y luego se puede tornar violácea y equimótica, ¿no? Entonces, el signo evolutivo de la lesión dérmica puede ser a partir de las 2 horas de la mordedura. Entonces, donde muerde la araña, suele primero, como ven ustedes en la imagen, es una lesión eritematosa, ¿no? Más o menos esa lesión tiene unas 2 a 4 horas de evolución. Y ven ustedes que en el centro está eritematoso, con tendencia ya a cambios de coloración hacia el color violáceo. Está desarrollando, vemos acá, una flictena, ¿no? Circundante, una zona de isquemia que rodea la zona eritematosa, ¿no? Una zona, un halo pálido que rodea, ¿ya? Estas son las lesiones que puede ser, o sea, de acuerdo a la
inoculación del veneno es que se van a producir los diversos grados de compromiso cutáneo, ¿no? Hay lesiones que pueden evolucionar así y al cabo de unos días remiten y no dejan pues mayor secuela, ¿no? Y solamente pueden provocar prurito, y el prurito sí puede conllevar a una infección sobreagregada. Pero el veneno sí puede producir lesiones, primero formación de flictenas que se llenan de contenido sanguinolento, ¿no? Luego esto va provocando daño tisular local que va a producir pues la formación de una placa libeloide que luego, una vez que esa se puede caer o se tiene que hacer la remoción quirúrgica, va a dejar una úlcera, ¿no? Que con el tiempo, las semanas, va a evolucionar a una cicatriz umbilicada, ¿no? Entonces, a las 4 a 8 horas más o menos, el área de la mordedura se siente ya con bastante dolor, y es generalmente cuando ya las mamás se dan cuenta, porque si le picó en la piel o en la cara, ya el niño siente bastante dolor, ya va apareciendo pues el componente de prurito intenso, ¿no? Y van produciéndose pues las zonas tal y cual hemos descrito, ¿no? Generalmente no se acompaña de linfadenopatía regional. La variedad cutánea pura, ¿no? Puede ser también a evolucionar a placas necróticas, pero no tiene mayor compromiso sistémico, ¿no? Puede tener fiebre moderada y leve compromiso del estado general. Como les digo, la lesión, esta como está aquí, puede desaparecer, ¿no? Esta lesión eritematoedematosa puede desaparecer sin formar tejido necrótico en 2 o 3 días, ¿no? En cambio, estas obviamente van a demorar muchas semanas en recuperarse. Las formas necróticas severas, ¿no? Entonces van a dar lugar a la formación de la placa libeloide, que es de color rojo violáceo, ¿no? Con un eritema diseminado, ¿no? Amplias o extensas zonas de hemorragia y necrosis que comienzan, son de forma centrípeta, ¿no? Se van desarrollando eh, y pueden tener una ampolla central o ampolla satélite, ¿ya? Esa placa libeloide pues va profundizándose en los tejidos y da luego a la formación de una úlcera necrótica, que luego se desprende, se escara y deja, pues como les dije, una solución. Esto sí se puede complicar con celulitis, linfagitis, y unas lesiones similares al pioderma gangrenoso, ¿no? Esta es la formación de la placa libeloide, ¿no? Y esta es la formación de la escara necrótica. ¿Qué exámenes? Bueno, lo principal es que cuando nosotros recibamos a un niño, generalmente las mamás prefieren que fue mordido por una araña, ¿no? Incluso algunas logran capturar la arañita y la traen en un frasquito, en una bolsita, ¿no? Entonces, en realidad, ya con eso y con las lesiones más o menos típicas, como las hemos descrito, ya uno puede tener el diagnóstico clínico, pero tenemos que pedir un hemograma. ¿Para qué un hemograma? Para ver cuál es el estado basal, porque nosotros no sabemos si esta lesión va a evolucionar al componente sistémico, ¿no es cierto? Al cutáneo sistémico. Entonces le pedimos un hemograma, ¿no? Que nos puede revelar leve leucocitosis, ¿no? Y si no hay componente hemolítico, no, la hemoglobina está normal y las plaquetas normales, ¿no? El perfil de coagulación en las lesiones cutáneas generalmente no se altera. Y tenemos pues que tener un perfil bioquímico de base, con todo lo que es glucosa, urea, creatinina, electrolitos. Tenemos que pedir el perfil hepático y el perfil de coagulación, ¿no? Porque ya sabemos que esta de veneno es de acción procoagulante y hemolítica, ¿no? Tenemos que pedir también un examen completo de orina porque el cuadro puede evolucionar en las siguientes horas y va a producir daño renal, ¿no? Entonces y ese daño renal va a ser secundario a la hemólisis, a la hemoglobinuria. Vamos a ver qué es lo que produce posteriormente, ¿no? Entonces podemos pedir un examen de orina donde vamos a buscar si hay hemoglobinuria y urobilinógeno, ¿no? Eso obviamente nos sirve para tener datos basales al inicio del manejo y para hacer el seguimiento. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con un ectima carbunco, con celulitis o fasciitis necrotizante,
con un herpes simple necrótico, ¿no? Con el herpes zóster, con el pioderma gangrenoso, con la erisipela necrótica, con una úlcera vascular, sobre todo ya en personas mayores, o con una picadura o mordedura de otros artrópodos que provocan también lesión eritematoedematosa o lesión necrótica, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros vemos, para hacer el diagnóstico diferencial en esta cuarta figura, vemos las lesiones del lado izquierdo. En realidad son lesiones urticariformes, ¿no? Eso puede ser desencadenado por picaduras de otros insectos. Puede ser de otros insectos himenópteros, pero no por arácnidos, ¿no? Y esta, por ejemplo, es una infección estafilocócica, ¿no? Que también desarrolla flitenas, como ustedes ven, pero no hay el componente equimótico ni necrótico, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando nos llegue nuestro pacientito a emergencia, ¿no? Siempre las madres llegan muy asustadas porque cada vez que se produce un componente viscerohemolítico, generalmente es transmitido por los medios de difusión masiva, ¿no? Por la televisión, por las redes, y pues las mamás siempre están muy alertas y saben que una mordedura de la araña Loxoceles puede ser mortal, ¿no? Entonces vienen a emergencia muy angustiadas, y si nosotros los vemos en las primeras horas, ¿no? Antes de las 4 horas, lo que hay que hacer es una limpieza exhaustiva con agua y jabón. Podemos poner compresas frías, ¿no? ¿No? Si ya vemos que hay un componente inflamatorio ya moderado, o hacer compresas frías o con bolsas de hielo, ¿no? Si la lesión es en un miembro, hay que mantener la inmovilización y la elevación del miembro. Ahora, si es necesario, ¿no? Vemos que la lesión rápidamente se está volviendo necrótica, se puede hacer un torniquete intermitente, y no olvidar que no podemos echar colorantes, pues como mertiolate, nada de eso que nos pueda colorear la zona afectada y nos pueda entorpecer el seguimiento, ¿no? Ahora, si depende del tipo de lesión cutánea que presentemos, entonces pueden ser los antihistamínicos, ¿no? Al inicio le podemos dar, de repente, mientras está en observación en emergencia a nuestro paciente, le podemos administrar clorfenamina endovenosa, 0,2 miligramos kilodosis cada 6 a 8 horas, ¿no? Como esta parte de picar duele, ¿no? El veneno provoca dolor, le podemos dar paracetamol o ibuprofeno por vía oral para calmar el dolor, ¿no? Y el agente Dapsona, que lo damos de 1 miligramo por kilo por día durante 7 días. Ahora, en casos muy graves se puede usar la colchicina. Ahora, el uso de corticoides solo se amerita, ¿no? Si tenemos gran componente inflamatorio, entonces podemos usar dexametasona de 0,25 a 0,3 miligramos por kilo por día, 3 dosis, o hidrocortisona 5 miligramos por kilo por dosis, o metilprednisolona de 1 a 2 miligramos por kilo por dosis el segundo día, y luego ya le bajamos a la dosis de mantenimiento, si amerita, como dicen, ¿no? Ahora, en antibióticos, ¿no? Como generalmente los niños, por el prurito, se rasca, y a veces los niños no tienen buena higiene. Si nosotros vemos signos de infección sobreagregada, le podemos dar cloxacilina por vía oral o dicloxacilina de 30 a 50 miligramos por kilo por día, repartida en 4 dosis, ¿no? O también podemos usar cefalosporinas de primera generación por vía oral, como la cefalexina. Ahora, para pacientes alérgicos podemos usar macrólidos, ¿no? Con citromicina de 8 a 10 miligramos por kilo por día en una sola dosis. Ahora, si el componente es moderado o severo, obviamente ya hay que administrar antibióticos, porque va a haber solución de continuidad en los tejidos y con los productos del veneno, ¿no? Va a promover la sobreinfección bacteriana, y los que más invaden pues son los estafilococos propios de la piel. Entonces le damos el tratamiento con oxacilina por vía endovenosa de 100 a 200 miligramos por kilo por día, o clindamicina 50 miligramos por kilo por día. Si es necesario, se puede hacer la profilaxis antitetánica, o sea, digamos, si es necesario, quiere decir si el niño no recibió sus vacunas para el tétano. Ahora, el suero antiloxoceles, si vemos que está evolucionando desfavorablemente, ¿no? En ese caso, el suero antiloxoceles
es intralesional a 0.2 mililitros, ¿no? Dentro de la lesión. Ahora, si ha evolucionado una lesión, una placa libeloide que luego va a hacerse una úlcera necrótica, entonces para rescatar los tejidos, ¿no? Y promover la regeneración cutánea, podemos hacer uso de la cámara hiperbárica, ¿no? Que de 2 a 2,5 atmósferas durante 5 a 7 días. Realmente los resultados son muy buenos, ¿no? Muy bien, ese es el oxocelismo cutáneo que puede ser dermonecrótico. Ahora, el oxocelismo asociado a componente viscerohemolítico. Entre 10 y el 30% de los casos de las mordeduras de araña pueden condicionar el compromiso sistémico, que se va a manifestar por hemólisis, ¿no? Va a haber lesión endotelial, vascular, compromiso renal, falla multiorgánica, pudiendo ocasionar la muerte. Y esto se debe a la activación de las proteasas endógenas de la membrana del eritrocito, ¿no? Por acción de las esfingomielinasas D, del veneno que van a lisar, van a activar las glucoforinas, ¿no? Que rodean la membrana del eritrocito y que generan fijación de complemento, migración leucocitaria, ¿no? Y esto conduce pues a la insuficiencia. Ay, me cortó. Todo esto puede provocar, pues, las hemólisis pueden provocar hemoglobinuria, con taponamiento renal agudo e insuficiencia renal aguda. Manifestaciones sistémicas pueden aparecer 12 a 36 horas después de la mordedura de araña, ¿no? Cursa con anemia hemolítica, insuficiencia renal aguda, puede dar todavía coagulación intravascular diseminada y falla multiorgánica. En estos casos, la mortalidad puede ascender entre el 15 al 25%. ¿Ya? La lesión cutánea es igual, como hemos descrito al inicio, ¿no? Pero con el paso de las horas ya aparece la hematuria, la fiebre, la anemia hemolítica, falla renal aguda, parenquimal de tipo ligúrica, necrosis tubular aguda. ¿Qué es lo que se produce a nivel renal? La hemoglobinuria provoca taponamiento de los túbulos renales con necrosis tubular aguda, que es lo que va a llevar a la insuficiencia renal aguda. Esta insuficiencia, esa falla renal puede requerir soporte dialítico, ¿no? En estos casos, el compromiso sistémico, aquí sí va a haber marcada leucocitosis, ¿no? Las plaquetas, generalmente hay trombocitosis, pero también puede haber trombocitopenia, ¿no? Los exámenes van a revelar la alteración de la función renal, obviamente con los trastornos que acompañan esta entidad, ¿no? Hipercalemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, uricreatinina elevada, ¿no? Puede haber provocar también un cuadro de acidosis metabólica descompensada, ¿no? Y esto tiene alto riesgo de mortalidad. Un estudio que hizo la Cayetano sobre el oxocelismo en nuestro país, ¿no? Hicieron la revisión de 89 casos, esto fue en 2017, estuvieron hospitalizados por el oxocelismo viscerohemolítico y reportan que en las primeras 24 horas ya puede aparecer el cuadro de fiebre, náuseas, vómitos, mialgias, ¿no? Desde las primeras 24 horas. Entonces, si el paciente, hemos visto que el oxocelismo cutáneo puede tener fiebre poco elevada, ¿no? Entonces, si ya nosotros vemos que el paciente ya aparece con fiebre mayor, va presentando náuseas, vómitos, hematuria, mialgias, ¿no? Cefalea. Pues todo eso nos va a orientar a que ya se está haciendo un componente sistémico y tenemos que anticiparnos para actuar rapidito, ¿no? Administrarle el suero antiloxoceles y darle todo el soporte hemodinámico que requiere el paciente. Ahora, también en ese estudio observaron que la mayor parte de los cuadros viscerohemolíticos se asocian a las mordeduras de araña a nivel del tórax, ¿no? Porque tal vez como no se evidencia, no es una zona muy visible, ¿no? Porque a veces las mamitas acostumbran a bañar a los niños durante las noches, ¿no? Entonces no se dan cuenta de repente, sobre todo niños pequeños, preescolares, 1 o 2 años, que no van a manifestar mucho, solamente se rascan por encima de la ropa. Entonces de repente en el transcurso de las horas ya va evolucionando el cuadro, ¿no? Cuando la mamá la va a bañar en la noche o lo va a cambiar de repente horas más tarde, entonces se va percatando de la lesión, que es más o menos oculta, ¿no?
El tratamiento tiene que hacer una hidratación enérgica, ¿no? Ya no se utiliza acá la solución alcalinizante, ¿no? Se recomendó muchos años usar la hidratación alcalina con bicarbonato de sodio enérgica de 3.000 a 3.500 miligramos centímetros por metro cuadrado, pero se ha visto que no favorece mucho el dar una hidratación alcalinizante, ¿no? Entonces, lo que sí podemos hacer una hidratación, ¿no? Con unas soluciones, como estamos acostumbrados, al tercio normal, para prevenir el taponamiento renal agudo, ¿no? Se presentan las alteraciones hidroelectrolíticas, hay que hacer la corrección y el manejo correspondiente, ¿no? Anemia, hipocalcemia, hiponatremia de repente, ¿no? Si se produce una anemia hemolítica severa, hay que dar el soporte transfusional. Vemos que está yendo a la falla renal aguda, tratar de iniciar la terapia reemplazo dialítico lo más precoz posible. Aquí sí hay que aplicar el suero antilosoceles. Hay que administrarlo cuanto antes por vía endovenosa y se diluye una ampolla de 5 centímetros, ¿no? Diluida en 50 mililitros de suero fisiológico que se administra en un plazo de 1 hora más o menos, 30 a 60 minutos. Pero no nos olvidemos que este es un suero equino, es un suero heterólogo que puede desencadenar shock anafiláctico. De tal manera que esto tiene que ser administrado de preferencia en un hospital que le pueda dar el soporte si es que hace una reacción anafiláctica, ¿no? Pero si está muy distante, obviamente, prepararse en el sitio donde se coloque el suero antilosoceles para el manejo de la posible reacción anafiláctica, ¿no? Aquí sí se recomienda sí el uso de corticoides, de hidrocortisona, 5 miligramos por kilo por dosis, kilo cada 6 horas, o la metilprednisolona de 2 miligramos por kilo por dosis, ¿no? Aquí sí en el manejo del loxocelismo viscohemolítico sí está definitivamente aceptado el uso de corticoides, ¿no? Vimos que en el caso de las lesiones el compromiso cutáneo necrótico solamente silomerina, ¿no? El tratamiento con antihistamínicos también. Muy bien, entonces tenemos acá un fluxograma, ¿no? De acuerdo a las manifestaciones clínicas, si el compromiso es cutáneo, puede ser no complicado o complicado, ¿no? El no complicado siempre va a presentarse, como les he dicho, con la lesión eritematosa, urente, el tipo de dolor es urente, lancinante, hay edema, eritema, hay una palidez que circunda, ¿no? Por la isquemia, se va evolucionando una mácula equimótica violácea, ¿no? Y con menos frecuencia, en el que no se va a complicar, tiene unas ampollas que al inicio son cero amarillentas, ¿no? Y lo que sí lo acompaña mucho el prurito generalizado, ¿no? Bueno, en estos casos que no están complicados, recién se administra Dapsona al tercer día y aquí sí se justifica una buena hidratación oral. Para cuando los casos son complicados, ya vamos a ver que se forma la placa libeloide, ¿no? Con posterior necrosis, ¿no? Y evolución a la escara. Y estos generalmente tienden a infectarse. Ya hemos dicho que el manejo también a partir del tercer día con Dapsona, ¿no? La hidratación, que si requiere, pues, si el paciente está hospitalizado por vía parenteral, y ante una infección secundaria puede ser el uso de una cefalosporina de primera generación o clindamicina, ¿no? Como hemos visto, y si ya la evolución del escara lo amerita, hacer la escarectomía, y bueno, esto del azúcar granular, también, bueno, lo recomienda la guía MISA, pero yo no lo he visto usar aquí en el hospital cuando hemos tenido esos casos, ¿no? Cuando el paciente tiene un exocelismo viscohemolítico, entonces la lesión acompañada puede haber. La lesión cutánea se acompaña de fiebre, náuseas, vómitos, mialgias, artralgias, ¿no? Hemos dicho que va a haber anemia hemolítica de diferente grado, ictericia, hemoglobinuria, CID puede haber, ¿no? Falla renal aguda, falla multiorgánica, hipotensión y convulsiones, ¿no? En estos casos, obviamente,
La forma bisermolítica sí amerita hospitalización inmediata, aplicar el suero antilosociales dentro de las 12 a 24 horas, hemos dicho 5 centímetros diluidos. En adultos es 100 centímetros, en niños es 50 centímetros. La hidratación enérgica, aquí ya no figura la hidratación alcalinizante, ¿no? Tenemos que solicitar los exámenes que hemos descrito, ¿no? Un hemograma completo, el bioquímico, el hepático, perfil de coagulación, el examen de orina, ¿no? Ante una falla renal aguda, el soporte de altos. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar a la mordedura canina, ¿no? Las mordeduras caninas son accidentes frecuentes caseros, ¿no? O donde el niño en el entorno del juego del niño. Nosotros sabemos que hay razas peligrosas, ¿no? Pero cualquier can que se vea amenazado, y a veces los niños son muy imprudentes, pueden provocar pues lesiones agudas, intensas, ¿no? En animales muy grandes, como los animales de raza grande, como el los, los pitbull, o esos que son razas peligrosas, no pueden salir fuera del hogar sin bozal, ¿no? Entonces, tenemos animales más canes más grandes que pueden incluso a niños pequeños provocarle lesiones por aplastamiento, ¿no? No solamente por mordedura. Y bueno, las mordeduras, miren, este niño fue mordido por un perro, tiene una herida suturada, ¿no? Bien extensa, que compromete toda la región, prácticamente toda una hemicara, ¿no? Incluyendo la región facial, y hay componente también por el traumatismo probablemente de la mordedura ocular. Estas mordeduras de perros son hechos sumamente traumáticos para el niño, ¿no? Yo tengo un colega que no puede, ya es una persona bastante adulta, que no puede ver que se le acerque un perro porque sale despavorido, ¿no? De niño fue mordido por un perro. Que ven las razas agresivas, como ven las razas del Rottweiler y el Pitbull, ¿no? Ahora, la saliva del perro puede tener, este le he dejado adentro. Aquí. La saliva del perro contiene una gama grande de bacterias, ¿no? Es una flora polimicrobiana. Pueden tener flora aerobia y flora anaerobia. Dentro de la flora aerobia tenemos la Pasteurella multocida, ¿no? Y la Staphylococcus aureus. O sea, siempre estas preguntas, ¿no? Son del ENAM, ¿no? Entonces, componente de la mordedura, de la flora del perro, Pasteurella multocida. También puede haber otras especies, ¿no? Como la Pasteurella séptica, la Pasteurella canis, la Pasteurella dermatis, el género Streptococcus, Moraxella, las Neisseria, Corynebacterium, o sea, toda la flora oral que tiene el can, ¿no? Y dentro de los anaerobios estrictos se encuentran el género Bacteroides fragiles, Fusobacterium y la Bellionella parvum, ¿no? Ahora, ¿a quiénes muerde generalmente su perro? Los perros muerden a sus dueños, ¿no? Son las más frecuentes antes de los perros vagabundos, ¿no? Y las mordeduras caninas afectan más a niños que a adultos. Y los niños son más afectados primero porque los niños suelen correr, ¿no? Y los perros, pues, parece que esto los excita, los saca de quicio, ¿no? Entonces los persiguen a los niños y obviamente los niños se asustan, gritan, y ahí es donde los perros los agreden, ¿no? Ahora, los niños también pueden fastidiar a los perros, le tiran piedras, se suban encima de ellos, ¿no? Entonces, o lo jalan, le jalan de la cola, entonces esas agresiones pues provocan que el animal reaccione, ¿no? Y obviamente los niños pues no tienen mucha facilidad para escapar, ¿no? Generalmente es más frecuente en niños entre 5 y 9 años, y estos pues se quedan con un estrés postraumático muy, muy severo, ¿no? Ahora, la posibilidad de rabias
es sobre todo a los perros vagabundos, no vacunados, ¿no? Bueno, entonces, obviamente cuando nuestro paciente llega a emergencia, ¿no? Tenemos que ver el grado del compromiso de la extensión que provocó la mordedura, ¿no? Obviamente las mordeduras en cara, en cráneo, son pues de alta urgencia resolverlas, ¿no? Entonces, eh, hay que lavar la herida, hacer presión directa para evitar el sangrado activo, ¿no? Hay que hacer una valoración neurológica del paciente, ¿no? El ABC, como siempre ya saben, cuando el paciente llega a emergencia. Hay que hacer la anamnesis, si es que es el dueño, el niño es hijo de los dueños de la mascota, ver si el can está vacunado, conocer si el niño tiene factores de riesgo para desarrollar infección bacteriana y el manejo de la limpieza de la herida, ¿no? Que irrigar, si está en su casa, obviamente hay que lavarlo con agua y jabón, pero cuando llega emergencia hay que hacer la irrigación con solución salina fisiológica, debridar el tejido desvitalizado, determinar la profundidad de la herida, ver si hay otros órganos aparte de la piel, el tejido muscular, las articulaciones, ¿no? Que puede también haber desgarros de nivel, ¿no? Si hay presencia de cuerpos extraños, por ejemplo, si el niño se ha caído, puede tener vidrios, ¿no? Pues otros hay que remover los cuerpos extraños, evitar remover el tejido sano, ¿no? Y obviamente, luego del lavado con la solución salina fisiológica, pues se puede mantener una irrigación hasta de unos 15 minutos, ¿no? Ahora, la herida infectada se puede manifestar a las pocas horas, va a presentar fiebre, obviamente la lesión cutánea se va a tornar eritematoedematosa, muy adolorida, ¿no? Con las horas puede ya aparecer el drenaje purulento y eso sí me puede dar un compromiso regional linfático, ¿no? Ahora, en cuanto a cierre de la herida, si es una herida eh, dentro de las primeras horas, ¿no? Obviamente se hace el cierre primario, ¿no? Se supone que es una herida que no está infectada y que se hace una buena higiene, una buena asepsia, entonces se hace la sutura, ¿no? Ahora, a veces llegan ya muy tardíamente y ya se hace así el cierre por segunda intención, ¿no? Como les dije hace un momento, los canes grandes pueden provocar lesiones por el aplastamiento, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Evitar que las suturas sean pues muy deformantes, muy profundas, ¿no? A veces cuando en cara, por ejemplo, como rápidamente son tejidos muy laxos, rápidamente se dematizan, se ponen rojas, bueno, hay que tratar de hacer la sutura de la mejor manera para evitar pues cicatrices retráctiles, ¿no? Y que afeen la imagen del paciente. Obviamente, después de darle la primera atención a la herida, hay que iniciar la cobertura antibiótica y hay que hacer una vigilancia estrecha. Entonces, generalmente también hay que ver la cobertura antibiótica, ¿no? Puede ser de amplio espectro si las heridas son en cara y cuello, por ejemplo, ceftriaxona clindamicina, tratando de cubrir, o ceftriaxona oxacilina, tratando de cubrir todos los gérmenes de la flora microbiana de la cavidad oral de los canes, ¿no? Profilaxis hay que hacer en las heridas que son profundas, que tienen más de 8 horas de evolución y que tienen alto riesgo de infección. Y la profilaxis antibiótica se da por vía endovenosa, si el niño está hospitalizado, por vía oral, si es que va a venir a controles periódicos, ¿no? Y la profilaxis se debe de 3 a 5 días. Ahora, si el paciente ya está infectado o ya puede hacer hasta una bacteriemia, un cuadro de sepsis secundario, entonces hay que ir a hospitalizarlo y dar el tratamiento con antibióticos antiestafilocócico durante 10 a 14 días, ¿no? También podemos, dentro del laboratorio, pedir toda la biometría hemática, ¿no? Una PCR,
todos los reactantes de fase aguda, el cultivo, la herida, vemos con signos de infección, ¿no? Hay que hacer cultivo de la herida, de acuerdo al compromiso, ecografías, radiografías, ¿no? Si el traumatismo o la mordedura ha sido más de cara, de cuello, hacer una tomografía, evidenciar si hay fracturas de cráneo, ¿no? Porque el perro, si son grandes y los niños son pequeños, comienzan a sacudir al niño durante las mordidas y en ese momento se pueden provocar las fracturas, ¿no? O puede haber heridas penetrantes, eh, producir fístulas, o sea, a veces los daños son bien severos. Bueno, las complicaciones pueden ser, pues, de acuerdo a la extensión de las lesiones, no puede haber celulitis, abscesos cutáneos, puede haber osteomielitis, artritis séptica, tendinitis, bacteriemia, y en las bacteriemias con focos a distancia que pueden producir meningitis, endocarditis. Y no nos olvidemos de manejar el estrés postraumático. Ahora, en cuanto a la inmunoglobulina antirrábica, ¿no? Tenemos que es suero humano, homólogo, 20 unidades internacionales por kilo de peso, y la prevención con el suero heterólogo, que es equino, 40 unidades por kilo de peso. Eso depende de la disponibilidad. Obviamente, a quienes se les va a indicar, generalmente al CAN se le captura, ¿no? Si es un CAN vacunado, pues bueno, se le hace la profilaxis, solamente se observa, ¿no? Pero si es un CAN que es desconocido, que puede haber estado expuesto, puede ser potencialmente rabioso, ¿no? Entonces aquí sí hay que vacunar al niño, ¿no? Dentro de los primeros 10 días, ¿no? También cuando hay alta sospecha pues, de que el animal esté con rabia, ¿no? Precauciones, hay que evitar repetir la dosis de suero de la inmunoglobulina antirrábica después del inicio del tratamiento con la vacuna. No se debe administrar por vía intravenosa, ¿ya? Y cuando se debe administrar la inmunoglobulina y la vacuna al mismo tiempo, tiene que ser en zonas diferentes y con distintas jeringas, ¿no? Este suero antirrábico, esta inmunoglobulina antirrábica es segura durante el embarazo y la lactancia, ¿no? Pero también puede dar reacciones anafilácticas, sobre todo si es heterólogo, ¿no? Pero incluso también puede dar dolor y eritema en el sitio de la inyección y fiebre, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar a lo que es, hasta aquí, ¿alguna pregunta en lo que es mordedura canina? ¿Nada? ¿Todo bien claro? Muy bien, pasamos a la picadura de alacranes, que no es muy frecuente en nuestro medio. Ya, esto es frecuente en otros países de América del Sur, como en Chile y Argentina. En nuestro medio, la picadura de alacrán no es frecuente, ¿ya? En el país. Bueno, hay dos especies, digamos, hay muchas especies, pero hay alacranes venenosos y que son peligrosos, incluso pueden ocasionar la muerte por su efecto neurotóxico del veneno, y alacranes que no son peligrosos, ¿no? Entonces, los peligrosos se conocen porque tienen un color marrón rojizo, ¿no? Y los alacranes no peligrosos son los negros, ¿no? Los alacranes tienen el aguijón en la punta de la cola, ¿no? Y con eso aquí vemos, ¿no? Inyectan el veneno. Esto puede dar lesiones, como le digo, principalmente los efectos son neurotóxicos, ¿no? Pero también puede provocar unas lesiones eritematopapular muy pequeñitas que hacen la piel como la piel de gallina, ¿no? Es una eritrodermia así bien marcada. También puede provocar salivación, dificultad respiratoria, vómitos y diarrea, ¿no? Es más frecuente la picadura de alacrán en población rural, ¿no? Y los niños, perdón, la población de riesgo, más los niños menores de 5 años y los mayores de 65. Los factores de riesgo son habitar en zonas endémicas del alacranismo, ¿no? Cuando las condiciones de vivienda son favorables para que el alacrán se reproduzca, o sea, que tengan material en desuso, ¿no? Muy frecuente en las zonas rurales, en las casas de los recicladores, o cuando tienen ladrillos apilados, tejas apiladas, almacenan cartón, madera, ¿no? Y cuando tienes muchas hierbas en el domicilio. La incidencia de la picadura de alacrán aumenta en la época de verano, ¿ya? Y sobre todo en las noches cuando los alacranes salen para alimentarse. Los alacranes, como les dije al inicio de la clase, también pertenecen a la familia de los artrópodos, ¿no?
Y al igual que las arácnidos, también tienen hábitos nocturnos, ¿no? De día permanecen ocultos en los lugares oscuros, porque el calor y la luz son dañinos para ellos, ¿no? Bueno, en 8 patas. Su cuerpo está dividido en prosoma, que es la porción del cuerpo que equivale a la cabeza y al tórax, ¿no? El ectoma, que viene a ser el abdomen, que se denomina mesosoma, y que tiene 7 segmentos visibles y anchos, y el telson, que es la vesícula que contiene las glándulas del veneno, ¿no? Y el aguijón, que viene a ser, estar en la parte de la cola, ¿ya? Primero, para saber si es peligroso o no, primero el color, ¿no? Ya hemos dicho las características externas, el color y dónde reside. En nuestro medio, los alacranes que tenemos son los negros. Generalmente no tenemos pues mucho accidente por alacranismo, ¿ya? Ya he descrito cuál es el alacrán peligroso y cuáles son los no peligrosos. El veneno también contiene proteínas, ¿no? Péptidos tóxicos, lípidos tóxicos, nucleótidos, sales orgánicas y aminoácidos. También tiene hialuronidasa y eso hace que la hialuronidasa hace que el veneno penetre con facilidad, ¿no? También puede tener 5-hidroxitriptamina y de eso depende el dolor y el edema que se produce en la zona de la picadura. El veneno obviamente pues es un mecanismo de defensa del alacrán, ¿no? Ya hemos dicho que está ubicada el aguijón en la parte del telson, ¿no? Bueno. El veneno contiene 3 fracciones, una transparente, otra coalescente y otra de naturaleza viscosa. 5 hialuronidasa, que va a ser encargarse de aumentar la permeabilidad vascular capilar. La 5-hidroxitriptamina, que produce dolor y edema. Las escorpaminas, que tienen afinidad por el sistema nervioso central y periférico y que producen liberación de acetilcolina y catecolamina, ¿ya? Y los alfa receptores son estimulados y causan hipertensión, taquicardia y edema pulmonar, ¿no? O sea, los venenos pueden unirse a los receptores adrenérgicos y colinérgicos, ¿ya? Básicamente, las lesiones más temidas son las lesiones del sistema nervioso central y periférico por la acción neurotóxica de los péptidos que contiene el veneno. ¿Por qué? Porque esto provoca una descarga masiva de catecolaminas, sobre todo de la acetilcolina, ¿ya? Que van a interferir en los en el intercambio iónico, sodio-potasio, ¿ya? Se alteran los canales de sodio que quedan inactivados y en menor proporción los de ion potasio. Y esto hace que se prolonguen los potenciales de acción, tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso autónomo, ¿no? Como se altera el transporte transmembrana de sodio y potasio, por la alteración de los canales, ¿no? Entonces se altera el potencial de acción. Esta despolarización a nivel de los axones neuronales impide que se lleven a cabo los impulsos nerviosos o que se efectúen en forma adecuada. Se ha comprobado que las toxinas no atraviesan la barrera hematoencefálica, lo hacen muy pobremente y por lo tanto actúan directamente sobre el sistema nervioso central, ¿ya? Sobre el sistema nervioso periférico también y sobre el sistema nervioso autónomo, ¿no? La picadura debe sospecharse en niños que de pronto comiencen a llorar en forma súbita o aparece tos u otra sintomatología como diarrea, nistagmus o distensión abdominal de inicio repentino, ¿no? Ahora, la intoxicación por el veneno del alacrán también es una urgencia médica, ¿no? En un cuadro leve vamos a observar signos y síntomas locales, ¿no? Como dolor intenso, comezón inmediato en el lugar de la picadura y también producen calambres, ¿no? La picadura del alacrán produce calambres. El cuadro moderado a grave es muy variable. Puede presentarse irritabilidad, fiebre, dolor, calambres ya en forma diseminada, ¿no? Sensación de tener pues un cuerpo extraño como cabellos en la nariz, en la garganta,
provoca cialorrea excesiva, provoca estornudos, movimientos involuntarios de la lengua, dificultad para hablar, puede aparecer cianosis perioral. Puede producir también lagrimeo, intolerancia a la luz, fotofobia, visión doble, palpitaciones, aumento, hipertensión, dificultad respiratoria, distensión y dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea. Los sitios más frecuentes son las extremidades, pero también puede picar cualquier parte del cuerpo, ¿no? Cuando los niños están jugando, se meten ahí con los cartones a jugar debajo de los ladrillos. Y los síntomas comienzan 20 a 40 minutos después, ¿no? Entonces, al inicio, pues ya hemos dicho dolor, parestesias locales, prurito, hormigueo local, inquietud leve. Los síntomas moderados ya hemos descrito también, dolor de cabeza, lagrimeo, prurito, sensación de cuerpo extraño, faringe, hiperestesia cutánea. Y los síntomas graves ya, pues la hipertensión o hipotensión arterial, puede haber ya fotofobia, nistagmus, miosis o convulsiones, arritmias, ¿ya? Amaurosis temporal, insuficiencia cardíaca o respiratoria, cianosis perioral, dolor retroesternal, priapismo, oliguria, inconsciencia, trastornos del centro termorregulador y la muerte, ¿no? Ahora, lo más frecuente son los síntomas locales, ¿no? Los cuadros leves, ¿no? De los que no son venenosos. Entonces, pues sí, pues el cuadro es generalmente local. No se olviden siempre, aparte del dolor, da calambres, ¿no? Eso se reconoce la picadura del alacrán. Por ejemplo, en los sitios donde estos son frecuentes, cuando sospechar de una picadura de alacrán, cuando el niño comienza a llorar súbitamente, con calorrea, se queja de calambres, ¿no? Hay que hacer la búsqueda de estos artrópodos dentro de las vestimentas o del cochecito, de los juguetes de los niños. ¿Qué recomendaciones para la prevención? Que los niños no caminen descalzos, sobre todo en las zonas donde abundan, ¿no? Que no caminen ni siquiera descalzos sobre las alfombras, que las camas no estén pegadas a la pared. Siempre antes de vestir a los niños hay que observar bien los zapatos, sacudir la ropa, ¿no? La ropa de cama antes de que se acueste el niño, mantener todo el entorno bien limpio, ordenado, ¿no? Lograr libre de cosas de reciclaje, cartones, maderas, ¿no? Todo eso fuera de los ambientes donde descansan las personas, ¿no? Cubrir con tela metálica todos los rincones, en especial aquellos cuando hay pues a veces una misma habitación que sirve de todo, ¿no? Entonces tratar de con unas mallas separar lo que es la cocina, del baño, se usa como baño, ¿no? De lo que es el lugar para dormir. Buscar bien dónde son los lugares preferidos de estos alacranes, que son los rincones, las grietas, debajo de los ladrillos, debajo de los cartones, ¿ya? Muy bien. Hacer una buena higiene. En cuanto al manejo, primero, una detección oportuna, diagnóstico temprano y la aplicación del antídoto anti-alacrán, ¿ya? De ser posible, orientar a la familia para que trate de identificar al alacrán. El alacrán también vive pues en familia, ¿no? No realizar torniquetes ni succionar el veneno, ni hacer incisiones. Si estamos hablando de pacientes adultos, no ingerir licor ni aplicar hielo, ¿ya? La eficacia del tratamiento va a depender de la potencia del antídoto anti-alacrán, ¿ya? El antiveneno antialacránico va a reducir la permanencia a la estancia hospitalaria, va a reducir los costos médicos, ¿no? Va a aliviar el dolor y evitar las molestias y las complicaciones, sobre todo neurológicas. En niños menores de 5 años, este alacramín viene en forma de frascos ámpula para uso por vía endovenosa, ¿no? Se aplica primero un frasco por vía endovenosa, si no se ve remisión de los síntomas, sobre todo los calambres, la cialorrea, todas las molestias que tiene, se le aplica otro frasco a continuación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el cuadro leve, ¿no? Entonces, le mandamos ayuno,
Hay que hacer la vigilancia de los signos vitales, ¿no? Durante cada 20 minutos y observar una hora a mantener un acceso venoso permeable y aplicar un frasco de alacrán. En los casos moderados, donde vemos estornudos, sensación de cuerpo extraño en la garganta, diarrea, disgalgia, pífora, ¿no? Entonces, aparte del ayuno y aplicarle el alacramín, ya hay que aplicarle 2 frascos si el paciente requiere que hay darle soporte oxigenatorio, ¿no? En los cuadros graves, que ya se va a presentar midiosis o midriasis, fotofobia, fiebre, nistagmo, convulsiones, ¿no? Obviamente el paciente tiene que estar hospitalizado, ¿no? Con reposo gástrico, vigilancia de los monitoreo cardiorrespiratorio y aplicarle el alacramín de 2 a 3 frascos por vía endovenosa, y lo cual se puede repetir de acuerdo al curso. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Doctora, una pregunta. Ya. ¿El oxocelismo víscero-hemolítico se puede presentar a las pocas horas de la picadura también? Claro. Mordedura, la araña muerde, la losoceles muerde, el alacrán pica. ¿Ya? Sí, sí, señorita. Se puede producir en las primeras 24 horas. O sea, depende del inóculo del veneno. ¿Ya? Por eso es que el suero antiloxoceles hay que aplicarlo cuando vemos que está evolucionando hacia al componente viscerohemolítico, hay que aplicarlo de forma precoz y oportuna. ¿Alguna otra pregunta? Sebastián. ¿Está presente Sebastián? A ver, vamos a ver. Bueno, si no, yo le tomo la foto. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Sebastián, como tú siempre me ayudas. Me haces el favor de la asistencia. Ya yo se lo mando, doctora. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Nada? ¿Todo claro? Si no hay preguntas, chicos, les agradezco su atención y bueno, pues ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias, chicos. Buenas tardes. Gracias, doctora. A ustedes, buenas tardes.